Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @Divoxradio, Y como ustedes ven, hoy día me puse el delantal de broncopulmonar aquí en Salud para Todos de Devox Radio, porque sentí que era una obligación moral comunicar hoy día y estar aquí atentos a aclarar las dudas que me han llegado por todas las redes sociales del mundo para poder comentar esto entonces. Retomemos, estamos en un brote de virus respiratorio sincicial alto, con un virus más agresivo, con una población más susceptible, que se viene el brote de influenza para julio, que tenemos una vacunación lenta, que en realidad eso es algo incomprensible. Así es que si este programa puede aportar para que las personas, después de que termine, se van a vacunar, ya nos damos por satisfechos. Ahora, este virus respiratorio sincicial ha atacado, y por desgracia, a lactantes menores de 3 meses que tienen un sistema inmunológico respiratorio aún en desarrollo, inmaduro. Así que, ¿qué es lo que pasa realmente en el pulmón? El virus respiratorio sincicial toma su nombre porque transforma la mucosa respiratoria, esta mucosa que ustedes tienen en la nariz, la boca, y que se continúa con la tráquea, los bronquios, y llega hasta el último bronquíolo, que es la última parte de conexión de la vía aérea con el pulmón, llega a los alvéolos y se inflama ese bronquiolo. Por lo tanto, al inflamarse, no permite que el niño respire, no permite que el niño bote las secreciones. El niño se ahoga y hace una insuficiencia respiratoria. Y desgraciadamente, como esta bronquiolitis es un lugar tan profundo en el pulmón, muchas veces los broncodilatadores no tienen un efecto razonable, y a ese pequeñito lo que hay que hacer es ingresarlo, intubarlo, ventilarlo y mantenerlo en una unidad de cuidados críticos hasta que logre pasar esa inflamación, entendiendo que el virus respiratorio sincicial no tiene un tratamiento específico. No le sirven los antibióticos, no le sirven los antivirales de otros virus, por ejemplo, como el oseltamivir, que sirve para la influenza, o el otro antiviral que sirve para el COVID leve. No sirven esos antibióticos ni antivirales. Entonces, aquí tenemos que explicar una cosa. Las unidades de cuidados intensivos se diseñaron especialmente para dar soporte a todas las funciones de los órganos que van cayendo como en una especie de dominó cuando baja la oxigenación. Si tenemos a un niño infectado por virus respiratorio sincicial o a un adulto mayor infectado por influenza, la vía aérea está edematosa, está hinchada, no tiene las propiedades normales de eliminar las secreciones y por lo tanto se sobreinfecta. Y muchas veces por eso pacientes que entran con una influenza luego tienen que ser indicados antibióticos porque se sobreinfectan con otros gérmenes como neumococo, por ejemplo. Y en este momento se ha acuñado un término que se llama la tripledemia, que es infección por 2 o más gérmenes, que es lo que hemos estado viendo desde el año pasado en niñitos hospitalizados en los hospitales pediátricos aquí en nuestro país. Es muy difícil cuando uno tiene transformada esa mucosa respiratoria a raíz de un virus respiratorio sincicial que la transforma en un sincicio, o sea, la transforma en una especie de jalea sin propiedades de defensa. Entonces, esta mucosa no tiene condiciones para resistir un segundo germen. Si aparece un micoplasma, si aparece un adenovirus, si aparece un virus influenza, no va a tener defensa, incluso aunque estuviera vacunado. Entonces, la idea es no demorar la vacuna, ¿cierto? Sino que ir dándole refuerzos a estos niños para poder tener una defensa perfecta. Ojo con esto, para las madres, la lactancia materna, el mantener a los hijos dándole pecho, es que además les entregan anticuerpos. Por lo tanto, una buena hidratación, un amamantamiento correcto, una alimentación sana en los niños con adecuado líquido
a un adulto también con 2 litros de líquido al día, aunque no lo pida. Los pacientes que tienen Alzheimer no dicen tengo sed, no dicen nada. Tenemos nosotros que ser capaces, ¿cierto? Si están postrados, de darle ese líquido que necesitan, porque nosotros somos 60% de agua en nuestro cuerpo y necesitamos estar permanentemente dándole líquido. Ahora, algunos consejos preventivos para las mamás, para los papás, para las personas que son cuidadores de pacientes postrados. ¿Cuándo ir al servicio de urgencia? Y esto es bien complejo porque yo diría que aquí el énfasis tendría que hacerse siempre en la prevención. Hemos dicho ya entonces que prevención significa evitar el contacto de los lactantes, de los niños. No lleve una guagua de 1 mes al mall. No lleve a una guagua a una fiesta familiar donde van a estar en un ambiente cerrado, donde va a haber gente que incluso fuma o vapea o no se ventila, o que lo van a tocar, que lo van a besar. Evite ese contacto con sus niños. El cariño demuéstrelo con los ojos, con las palabras, pero no, esto no es en la misma pieza que un lactante. Esa es la primera recomendación. Bueno, en caso de un niño, de un lactante menor a 3 meses, que tenga una fiebre intensa, que tenga una cardiopatía de base, que tenga alguna inmunodeficiencia, ese niño no lo demore. Este niño no es un niño normal, común y silvestre, entonces ese niño es mejor que sea auscultado, visto, evaluado, le mire en la garganta un pediatra. Ahora, los síntomas son completamente transversales, tanto para las enfermedades virales por influenza como por VRS, que son básicamente los síntomas graves: dificultad respiratoria, que se le hundan las costillitas, que tenga sensación de sed de aire, que no pueda tomar la leche porque necesita respirar, porque tenga completamente tapada la naricita, porque se le escuche la respiración sibilante, el escuchar silbidos al respirar a un niño lactante menor no es normal. El que tenga un estridor laringio tampoco es normal, y el que se le tiñan de color azulado o palidez intensa, las mucosas, los labios, los dedos, esa es una emergencia médica. Si no tiene ninguna de estas banderas rojas, que son los signos de alarma más importantes, y su niño está con fiebre, tiene moquitos, estornuda un poco, tiene los ojos irritados, pero salta, corre, almuerza, tiene hambre, toma agüita, ese niño, aguántelo con antitérmicos, paracetamol, ibuprofeno, pero no le dé aspirina. A los niños chicos no se les da aspirina, recuerden. Ahora, recordemos algunas cifras. En general, y en épocas incluso prepandemia, la tasa de hospitalización de los niños con virus respiratorio sincicial es cerca de un 10%. O sea, de 10 niños en los que tenemos un cuadro que es de alerta, que los llevan los papás al servicio de urgencia, de 100 niños, 10 se quedan hospitalizados. Y aquí también tengo que decir una cifra terrible. De aquellos que quedan hospitalizados, entre un 1 y 2% va a fallecer. Nosotros hoy tenemos métodos de soporte vital en las UCI que van disminuyendo progresivamente esa cifra, pero eso es evidentemente una cifra que tenemos que tener en cuenta. Miraba el otro día en un programa en Chilevisión las cifras de fallecidos de los últimos años y claro, hubo 3 fallecidos a la semana epidemiológica 22 el año 2021 porque estábamos completamente protegidos. Hoy el ministerio ha comentado que ya van 6 lactantes fallecidos y esperamos que no sean más. Ahora, también les comenté una circunstancia que se llama el overcrowding, que en castellano significa el hacinamiento en los servicios de urgencia, porque aquí los niveles son completamente distintos de cómo se van enfrentando los pacientes. Uno es el sistema de atención primaria que se sobrecarga porque llegan muchos niños con cuadros leves, ¿cierto? Pero está bien, ese es el lugar en donde tienen que consultar. En los servicios de urgencia ocurre que si aumenta el flujo de pacientes graves, disminuye o no hay flujo de salida hacia las unidades de críticos, esos pacientes graves tienen que quedarse en el reanimador o tienen que quedarse hospitalizados en un pasillo de urgencia en donde las mismas personas que están viendo permanentemente a toda la población que consulta tienen que estar atentos de ellos también, y eso definitivamente no corresponde al estándar de un paciente que requiere cuidados críticos. Aquí hay que hacer una salvedad.
No es lo mismo que un niño llegue y se quede hospitalizado en una cama en un servicio de urgencia, a que rápidamente, si tiene las condiciones y necesidades de un servicio intensivo, sea puesto en intensivo. La cama de intensivo, por favor, que nadie se le vaya a ocurrir que es la cama, así, las cuatro patas y el colchón. No, una cama de crítico implica cuarto turno de enfermería, residente, anestesiólogo, monitor, drogas vasoactivas, destreza de los residentes de poner catéteres centrales en una guaguita chiquitita, cuidados de enfermería especializados. Tienen protocolos y normas que si a mí, broncopulmonar de adulto, intensivista, me mandaran a verlo, me costaría hacerlo. Entonces no esperemos que nuestros servicios de urgencia vayan a poder absorber estas demandas de niños urgentes. Así es que todos aquellos niños que tuvo estas banderas rojas que ya mencionamos, que son los signos de alerta, no demoren su consulta. Ahora, también aquí hay un fenómeno muy interesante que es el siguiente. Si usted entiende entonces que no tiene que sobrecargar los servicios de urgencia, entenderá también que dentro de la prevención, de la diseminación, del tratar de parar el brote, claro, una posibilidad sería adelantar las vacaciones o suspender las clases, pero es que resulta que nuestro país está en una situación terrible. Nunca tendríamos que haber parado las clases en el COVID, por ejemplo, porque vamos a encontrarnos con graves problemas cognitivos. El tema es que tenemos que enseñarle a las personas a cómo comportarse dentro de una sala de clases. ¿Y esto qué significa? Que no podemos, y aquí un llamado a los colegios, no podemos poner a 40 personas en una sala sin ventilación, sin ventanas, o que está súper helado, ¿cierto? Si la única ventana que se abrió no tiene una calefacción suficiente. Esto es súper importante. Los niños deberían ir con mascarilla si van a estar horas prolongadas en contacto respiratorio con otras personas. Los niños tienen que ser enseñados a que no tienen que abrazarse, besarse entre ellos, sobre todo si están con los moquitos colgando. Eso los niños lo hacen todo el rato, no les da ni asquito. Entonces, tenemos que enseñarles a que se laven las manos y la cara. Las manos y la cara. Eso es algo que no he escuchado mucho de la autoridad, pero los niños tienen que ser enseñados de lavarse las manos y la cara con frecuencia. ¿Por qué? Porque las manos es lo que toca en el medio y la cara también, porque cuando alguien te estornuda encima te queda en las mucosas, cuando alguien te da un beso en la mejilla te queda. Y aquí una vuelta de llamado, cuando se suspendió el uso de mascarilla fue como si apretáramos una especie como si apretáramos una especie de botón on-off, en el sentido de ya, se sacan las mascarillas, pero ahora se pueden abrazar, besar, juntarse, y eso no debería ser así. Esto tendría que haber sido mucho más gradual, con educación a la población, en el sentido de minimizar el contacto directo de mi saliva con la otra persona, porque puede ir cargada de virus. Así yo no tenga síntomas, así yo esté asintomática, hoy podría estar contagiante. Les recuerdo, para el virus sincicial, uno se infecta, está 4 días incubando la enfermedad y puede llegar a ser contagiante hasta 4 semanas. Entonces, si en una casa hay un niño con virus sincicial, se tiene que dar por descontado que esa familia está con virus sincicial. Y es más o menos lo que pasaba con COVID. Recuerde que se cuarentenaba toda la familia. Así es que los niños a clases, si quiere cuidarlos a ellos, si tiene respeto por los demás, mándelos con mascarilla. Si está con fiebre, no los mande, pero tratemos de alejar los bancos unos de otros, evitemos las actividades en que tengan que tocarse, eduquemos a los niños en una cultura que de aquí transitoriamente y como un acto de solidaridad y cariño por la humanidad, no se tienen que tocar ni besar. A mí me pasa muchas veces que los pacientes que son respiratorios crónicos llegan a la consulta tosiendo, tapándose con la mano y me dan la mano. Entonces, eso es complejo porque tú tienes que decirle, adelante, no nos toquemos, lavémonos las manos. Es algo que no es espontáneo en las personas, porque lo espontáneo para las personas, sobre todo para las personas mayores, era saludarse con respeto de la mano, pero resulta que ahora sabemos que los virus se transmiten por el aire, por contacto, por la mano, ¿cierto? Y por expelerlos en un gran estornudo al ambiente. Ahora, ¿cómo podemos colaborar con las autoridades implementando esta conciencia de
de riesgo, de que tenemos que ser capaces de disminuir el riesgo. Bueno, tenemos hoy día el invierno más duro en 10 años. O sea, se hizo una alerta azul, o sea, tenemos temperaturas más bajas que 0 grados en varias regiones. Tenemos que ser capaces de abrigar a nuestros niños, abrigarles la nariz, la boca, la cabeza, ¿cierto? Que es por donde pierden calor. Usar guantes, pero también tener la precaución de siempre explicarles que con guantes o sin guantes, cuando lleguen al colegio, cuando estén comiendo la colación a la mitad de la mañana, tienen que lavarse las manos. Y hoy, les cuento, al día de hoy tenemos 1.144 camas habilitadas. Se hizo un hospital de campaña en el Roberto del Río que colaboró con 20 camas también de intermedio. El ministerio está haciendo gestiones para comprar 60 ventiladores más, pero esto, les vuelvo a repetir, es como una compra de 60 aviones sin tener 60 pilotos entrenados. O sea, en esto hay que elegir con pinzas quiénes son aquellas personas que van a estar a cargo de las unidades críticas. ¿Cómo se puede saber y cómo se puede hacer esta anticipación de cuántos casos va a haber? Bueno, porque el Ministerio de Salud trabaja muy cercanamente con el Instituto de Sistemas Complejos de la Universidad de Chile, que va haciendo las predicciones. Ya vieron ustedes también que el exministro Mañalich hizo una predicción de 120 niños potencialmente fallecidos de aquí a final de año si no se toman algunas medidas importantes, y esas medidas importantes tienen que partir desde lo más simple: la casa, lavado de manos; el colegio, uso de mascarilla, uso de alcohol gel; entre medio, comprender que el virus respiratorio sincicial también afecta a adultos. Mi paciente más añosa que le he hecho el diagnóstico de virus respiratorio sincicial tiene 96 años. Y claro, están mis pacientes crónicos, aquellos que usan oxígeno, los pacientes que han sido incluso tabáquicos pasivos porque le fumó el esposo, la señora, ¿cierto? Son aquellos pacientes que están en mayor riesgo. Esta es una alza histórica de brotes respiratorios sinciciales que tenemos que tomar en cuenta y nosotros ponernos a disposición también de nuestra comunidad. Hoy día tenemos virus que han ido retomando sus nichos después de la pandemia de COVID. Nosotros, vuelvo a repetir, no vivimos en un ambiente estéril, pero tenían cierta temporalidad. Esa temporalidad hoy ya se perdió. El virus respiratorio sincicial aparecía mucho después, hoy ya lo teníamos desde antes. Así es que en ese sentido yo valoro mucho la llamada que hicieron desde el Colegio Médico de la Quinta Región, del Biobío, de Santiago, de tratar de contener la diseminación viral, y eso es no hacer contacto con los enfermos, no hacer contacto con las personas que estén sintomáticas respiratorias. Ahora nosotros volvemos a repetir algunas cosas muy importantes. Los lactantes no tienen que ser expuestos a personas sintomáticas respiratorias. ¿Y qué pasa si son sus hermanitos los que están con infección respiratoria? Bueno, téngale aparte sus cositas, que no coman en la misma mesa, no los enfrente, no los junte, ¿cierto?, durante el momento en que su preescolar o escolar esté más sintomático. El lactante menor debe ser protegido hoy en todo nuestro país porque es una emergencia, y esa emergencia pasa por todos. Todos deberíamos estar vacunados. La primoinfección de virus respiratorio sincicial hoy es la más grave. Recordemos, a los 2 años todos los niños ya tenían en épocas prepandemia contacto con virus respiratorio sincicial. Por eso es que la inmunidad se va haciendo de a poco. Y a veces cuando las personas me preguntan, ¿y cuántas veces puedo tener virus respiratorio sincicial? Le tengo que decir cada vez que salga a la calle. Cada vez que sale a la calle, cada vez que se cruza con una persona que le tose encima, entonces puede tener influenza, COVID, etc. Quiero aprovechar también de explicarles una cosita corta que se escucha, pero me tinca que no queda muy claro, que es la UGSC. ¿Qué es la UGSC? Es la Unidad de Gestión Centralizada de Camas Críticas. En Chile, desde la época prepandemia incluso, pero en la pandemia fue muy intensa, se generó un sistema de coordinación de búsqueda de camas críticas en el sistema público, pero también en coordinación con el sistema privado. Y eso está operando ahora. En estricta teoría, cuando un niño en una determinada región
tiene necesidad de una cama crítica, el sistema centralizado busca aquella que es del sistema público más cercana, que dé cuenta de las prestaciones que necesita y también del sistema privado. Por eso llamó la atención que en la pequeña mía de San Antonio tuviera una cama crítica en Arica, porque igual eso geográficamente es muy difícil de poder trasladar a un niño que esté en una situación crítica, que esté en una situación hemodinámicamente inestable, taquicárdico, con la presión baja, que necesite drogas, que esté invadido con un catéter, que esté ventilado, una cosita así chiquitita, una huevita hasta los lomos de toro del tránsito podrían hacer que se desplace el tubo tranquilo. O sea, quiero que estemos súper claros en eso, de evitar el virus, es evitar además toda la consecuencia, toda la falla orgánica multisistémica que sigue a la infección inicial viral. Y después ese niño se puede sobreinfectar con otros gérmenes. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Yo quería hoy día simplemente hacer una especie de recuerdo de qué es lo que tenemos que hacer todos nosotros en términos reales. Cuando yo estoy en la consulta pido un panel viral, me llega positivo, se lo digo a la persona, pero eso no se hace en todos los casos porque tiene costos, en fin, a veces no se puede hacer para todos. Hoy confiemos en las autoridades, confiemos en que la solidaridad de todos nosotros va a hacer que vayamos a vacunarnos de influenza, que mantengamos bien controlada el asma, que disminuyamos, ¿cierto?, el tabaquismo, que evitemos el vapeo que también tiene consecuencias mortales incluso para la salud. Hoy les agradezco la atención que han tenido con este programa especial que hemos hecho sobre virus respiratorio. Les recuerdo que nuestros programas están en todas las plataformas de Internet, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn. Connie, ¿qué me falta? YouTube. Así es que hoy Spotify también. Hoy me despido con el corazón un poco apretado. Vamos, que se puede. Todos juntos podemos. Que estén muy bien.